A continuación, tenemos la intervención del doctor Roberto Sarama. Él es profesor titular del Departamento de Ingeniería Industrial y codirector del Centro de Estudios Básicos y Aplicados en Complejidad, CEIBA. Bienvenido, doctor Sarama. Bueno, quiero agradecerle al magistrado Velilla por esta invitación y a ustedes por la paciencia de estar aquí sentados. Entonces, yo comienzo aplaudiéndoles por estar aquí y a estas horas y esto. Solo yo voy a utilizar algunas diapositivas, entonces para la gente que está allá, pues puede que no la vea, pero simplemente para contarles eso. Yo les voy a hablar un poco de algunas aplicaciones desde lo que se llamaría, pues, desde lo que yo conozco como la complejidad y desde lo que yo conozco como las ciencias de la complejidad. Y entonces les voy a mostrar algunos resultados de algunos estudios que yo he realizado y que he realizado en particular con estudiantes que han estado trabajando conmigo. Si no podemos, pongamos el otro. Listo. Bueno. Entonces, ahí yo soy simplemente el que cuenta la carreta de lo que todos los que están ahí arriba lo han hecho. Entonces, ese es mi único oficio, echar la carreta de distintas maneras. Les voy a contar primero, entonces, la aplicación de esto a la dinámica de la guerra de la insurgencia o del conflicto. Ustedes saben que la guerra de la insurgencia hoy en día se reconoce particularmente como una guerra de cuarta generación, es decir, hay una guerra donde hay una asimetría en la tecnología, entre la tecnología del ejército institucional versus la tecnología de la insurgencia. Y nosotros estamos acostumbrados a ver el mundo, sobre todo desde lo que más utilizamos estadísticamente es lo que se llama la distribución normal, la gaussiana, es decir, que tenemos una distribución donde hay un promedio y alrededor del promedio el mundo se distribuye de una manera más o menos similar. Eso pasaría, digamos, con la estatura de la gente, que ustedes pueden, lo que ven ahí es gentes de distintas estaturas y cómo estarían distribuidas. Sin embargo, hay otros tipos de distribuciones estadísticas y nosotros, desde la perspectiva de complejidad que utilizamos muchísimo lo que llamamos las colas de potencia. Es decir, las colas de potencia son, como ustedes lo ven ahí, hay muy poquitos eventos con muchos muertos, y ahí ustedes tienen 4 gráficas. Los puntos verdes son los datos reales y ustedes lo que están viendo ahí es en el eje horizontal número de eventos y en el eje vertical número de muertos. Entonces ustedes tienen muy poquitos eventos con muchos muertos al lado izquierdo y al lado derecho muchos eventos, muchos eventos con muy pocos muertos. Pero fíjense que lo bonito que, pues perdón que diga como estoy diciendo, fíjense que hay un patrón, es decir, no importa la guerra insurgente que ustedes analicen desde un punto de vista estadístico, el patrón es el mismo, es decir, no importa cómo exista. Nosotros hicimos un análisis de varias guerras insurgentes y lo que encontramos, si te devuelves un minuto una, ustedes ven que todas dan una recta. Sin entrar a la parte ya un poco más técnica, estos son escalas logarítmicas, pero de todas maneras da una recta. Y entonces uno mira el pendiente de esa recta. Y si ustedes ven en la siguiente, ustedes ven que todas las rectas, ahí solo es el valor de las pendientes de distintas rectas, y ahí hay distintas guerras insurgentes en distintas partes del mundo, y
Lo interesante es que todas están muy cerca de 2.5. Solo para decirles, eso se parece mucho, ese 2.5, en algo que ustedes seguramente han oído hablar, que es un fractal. Ustedes han oído hablar de los fractales, ¿no? Es decir, fractales son objetos que no tienen dimensión entera 1, 2 o 3, sino es una fracción la dimensión. Y ustedes comprenden que cuanto más cerca sea a 3, es más robusto el objeto. Cuanto más cercana a 3 sea esa recta, quiere decir que el sistema es mucho más robusto. Y lo que ustedes pueden ver aquí es que la insurgencia es tan robusta que no se puede vencer, según nosotros, por mecanismos tradicionales de guerra. Es decir, no hay un ejército que pueda ganarle porque es muy robusta. Solo hasta ahí, pero una aplicación. Les voy a mostrar otra aplicación de esto y es en la producción científica. Aquí, para producción científica, miramos solo los términos tradicionales de artículos publicados en revistas indexadas. Y ustedes ven, aquí tienen dos gráficas. Bueno, aquí ustedes ven las universidades colombianas. Y fíjense que las 6 universidades colombianas tienen el mismo patrón. Y ese mismo patrón tienen un crecimiento muy similar. Y quiero contarles que las 10 primeras del mundo, de acuerdo a los rankings, al ranking y específicamente digo de Shanghái, tienen el mismo crecimiento y la única diferencia es que hay una diferencia de 40 años. ¿Sí? Nosotros estamos 40 años atrás. Querría decir que si queremos, dentro de ese sistema que tiene ese patrón, tendríamos que aligerar ahí un poco. Otro caso que les voy a contar de aplicación de esto y de redes complejas es la ciclovía de Bogotá. A mí la ciclovía de Bogotá me gusta mucho, incluso me gusta mucho para hablar de cómo funcionamos nosotros en el Estado colombiano. Nosotros en general queremos diseñar las organizaciones completamente en la norma. Entonces uno quiere que, por ejemplo, pues yo sé que muchos de ustedes son de la Contraloría y si uno quiere en la Contraloría cambiar una Contraloría delegada, eso es un proceso gigantesco porque uno tiene que ir al Parlamento y modificar una ley y volver, si quiere cambiar una función, es todo un proceso porque quiere que en la ley esté predeterminado el diseño con anterioridad. La ciclovía de Bogotá tiene una cosa muy bonita, realmente hay 2 normas, pero hay una norma que es la que le da inicio. Ustedes se acuerdan que hace unos 40 años hay un grupo de militantes que consiguen que se establezca la ciclovía y hay un artículo, una norma que dice, que lo único que dice es que hay unas vías de Bogotá que los domingos y feriados se cierran de las 7 de la mañana a las 2 de la tarde. Y esa norma, establecida hace bastante, ha hecho que la ciclovía funcione a pesar de que no haya una normatividad que esté estableciendo todo lo de la ciclovía y cuántos recursos se dedican y dónde debe estar en el presupuesto y quién tiene las funciones de cuidarla y quién tiene la función de cerrar y la ciclovía funciona y con simplemente una norma así de simple. Y nosotros hicimos un estudio de cómo se relacionan las distintas entidades en Bogotá para poner la ciclovía y nosotros encontramos que hay una red de relaciones, que ustedes la ven ahí, y simplemente en la red, el tamaño que ustedes ven del círculo es el tamaño de solicitudes que hacen o pide una institución. Por ejemplo, el círculo verde grande que está ahí es el IDRD, que es la que más hace peticiones o más peticiones recibe. Y ustedes tienen ahí IDRD, la policía, la alcaldía, la academia, etcétera, y tienen varios sectores. Y lo bonito es que esa red funciona a pesar de que no haya ninguna norma
que haya establecido esa red. No hay nadie que le diga al IDRD, usted tiene que pedirle esto a la policía, o a la policía usted tiene que hacer esto de la alcaldía. Y funciona, y esa red permanece en el tiempo y se da permanentemente en el tiempo. Y eso para ver la ciclovía. Otra aplicación de la ciclovía, bueno, ustedes saben, la ciclovía tiene 121 kilómetros, hay un número de usuarios que oscila más o menos cada domingo entre 600.000 y 1.200.000, y hay dos tipos de costos. Hay algunos costos en que incurren agencias del Estado y costos en que incurren los usuarios, es decir, los usuarios tienen que comprar bicicletas o trajes especiales para salir a caminar. Nosotros hicimos un estudio que es el que quiero mostrarles aquí, y es, según la Organización Mundial de la Salud, el tiempo que uno debe hacer de ejercicio permanente para prevenir ciertas enfermedades, cuya prevención se da con ejercicio, es solo 150 minutos de ejercicio a la semana. Entonces, ¿qué fue lo que nosotros hicimos? Teniendo los usuarios de la ciclovía, nosotros hicimos algunas encuestas para mirar cuántos hacen uso de la ciclovía, al menos pues 150 minutos o más, una vez a la semana durante las 4 semanas de un mes. Y lo que fuimos a mirar con eso era cuánto les significa eso para el sector salud de beneficio. Y entonces nosotros lo que llegamos a observar es que por cada usuario hay un beneficio de alrededor de $4 por semana por cada usuario para el sector salud. Y eso puede que a uno le parezca muy poco, pero eso significa para el sector salud como ¿cuántos miles de millones de pesos? 7.000 millones de pesos al sector salud al año, de beneficio. Eso quiere decir que un programa tan elemental, que funciona tan fácil, puede significar, si uno lo hace con buenos análisis de complejidad, puede significar unos impactos interesantes. Bueno, esto aquí ya es distintos programas, ahí tienen el costo de distintos programas comparativos ahí, pero no voy a entrar en ese ahorita. Voy a contarles otra aplicación desde complejidad que hemos hecho, muy pensando en gente como contralores, etcétera. Esto lo hicimos basados en una metáfora que nos inventamos, que era de perros, lobos y ovejas. Lo que decimos es que los perros cuidan a las ovejas y hacen huir a los lobos para no comerse las ovejas. Los lobos lo que quieren es comerse las ovejas, y lo que aquí hicimos fue tomar el presupuesto de la nación, mirar cuánto es la inversión en 10 años seguidos en la producción de 4 bienes públicos. Usamos educación, salud, seguridad y vivienda. Y entonces tomamos el presupuesto de la nación y con informes de Contraloría de cuánto había sido la ejecución presupuestal en esos 4. Separamos muy claramente, solo para que sepan, la producción del bien público de la regulación y administración del bien público. Es decir, el puro acto educativo, el puro acto de salud, el puro acto de justicia, el puro acto de vivienda. Y aparte, y eso lo llevamos a una escala de número de ovejas. Entonces, ovejas es dinero en 10 años en producción de esos 4 bienes públicos. Los perros es el dinero que gasta el Estado en administrar, regular, controlar esos 4 bienes públicos. Entonces, por ejemplo, los costos de un ministerio están puestos en términos de perros. Entonces, pues porque los perros lo que hacen es cuidar de que las ovejas se mantengan y vigilar
de que no vengan los lobos. ¿Y quiénes son los lobos? Dinero que nos quitan de ovejas, y ahí lo que hicimos fue una función probabilística para mirar en esos tiempos cuánto se ha perdido en eventual corrupción, pues, ¿no?, en la producción de esos cuatro bienes públicos. Entonces lo miramos, y lo miramos históricamente, y lo que hicimos fue simular para ver qué es mejor, si que los perros cuiden más o ataquen más. Y eso era lo que hacíamos ahí. Entonces miramos, y lo que vimos es lo siguiente: cuando ustedes tienen solo un lobo, un perro, un lobo y una oveja, no importa los perros que tengan, es mejor que los perros ataquen. Es decir, si uno tiene solo una oveja y un lobo, identifique el lobo y cójalo. Pero el problema cuando uno simula muchos más es que ya no es tan fácil saber si es mejor, si uno puede dedicarse solo a encontrar los lobos o a cuidar las ovejas. Y lo que encontramos, y simplemente se los digo, pero puedo mostrárselos, es que es más efectivo cuidar que perseguir. No estamos diciendo que no se persiga, sino que se ponga más énfasis en el cuidado que en la persecución. Esta es otra aplicación que tenemos nosotros hechas desde ahí. Esas son como aplicaciones que hemos hecho. Tenemos pues una especialización dedicada a todos estos temas, y creo que con esto podemos dar por terminado, magistrado, esta intervención, que espero que haya dicho algo con algún sentido para alguien. Muchas gracias. A ustedes que tuvieron la paciencia de escucharme.